Iniciamos atendiendo la solicitud del presidente de la República, Nayib Bukele. Los diputados aprobaron 2 iniciativas de ley para que El Salvador pueda comprar su deuda de los próximos 3 años. Esta decisión confirma que el país tiene la liquidez necesaria para honrar sus compromisos fiscales y mantener la inversión en beneficio de los salvadoreños. Y 66 votos a favor. Con esa misma votación, el Pleno Legislativo avaló ambas iniciativas que harán realidad que el gobierno del presidente Nayib Bukele asegure los fondos para la compra transparente, pública y voluntaria de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025. Que El Salvador sí tiene total capacidad de pago. Incluso será la primera vez que El Salvador recompra su propia deuda. El país más responsable de la región, fiscalmente hablando. Y esto es posible únicamente cuando se tiene un gobierno que genuinamente está comprometido con la población. Corresponderá al Banco Central de Reserva realizar la primera operación. Luego el Ministerio de Hacienda habilitará las partidas de refuerzo que producirán los fondos que serán utilizados para cumplir las obligaciones financieras, garantizando así el equilibrio fiscal, sin dejar de atender las necesidades de la población. Pero este día se ha comprobado que sí existe la capacidad de pago de El Salvador, sí existe la solvencia y eso ha causado un incremento en el valor de los bonos. ¿Qué va a ganar El Salvador de todo esto? Pues comprar a un precio menor del que se emitió el bono, sanando también un poco, ayudando a sanar las finanzas públicas del Estado. Mediante las iniciativas aprobadas, el gobierno ratifica su compromiso para honrar deuda, que de hecho fue adquirida por otras administraciones. Y que quede claro, la deuda que se está pagando fue adquirida en su mayoría, tal como lo dijeron mis colegas anteriormente, por gobiernos de arena, especialmente en este caso en el gobierno de Francisco Flores. Pero, irónicamente, la reducida fracción de Arena votó en contra, al igual que el FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo. Sin embargo, sus votos son insuficientes para detener el camino al desarrollo diseñado por el presidente Nayib Bukele para dar estabilidad a las finanzas de la nación. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, brindó más detalles sobre el plan estratégico de cómo se financiará el pago de la deuda generada por Arena y el FMLN. En total serán 1.600 millones de dólares los que se cancelarán correspondientes a los bonos 2023 y 2025. El funcionario además explicó qué beneficios traerá a El Salvador honrar sus obligaciones financieras incluso antes de tiempo. Son alrededor de 19.000 millones de dólares de deuda que el gobierno actual heredó de las administraciones pasadas. Solo en bonos, El Salvador debe pagar 800 millones de dólares en enero de 2023 y otros 800 millones más en enero de 2025. Para cancelarlo sin afectar las finanzas públicas, el gobierno hará uso de 2 estrategias. La primera, el derecho especial de giro. ¿En qué consiste? Este es un fondo por 275 millones, una reserva internacional creada en 1969 por el Fondo Monetario Internacional, que faculta a cualquiera de sus países miembros a utilizarlo cuando estime conveniente. Los derechos especiales de giro son valores que El Salvador ya tenía en las cuentas del Banco Central de Reserva. Son propiedad de la República Salvadoreña, al igual que a los otros 189 socios del Fondo Monetario Internacional, le tocaron sus derechos especiales de giro y ellos decidieron cómo usarlos o no usarlos. Este fondo no es un crédito y puede canjearse por monedas de uso libre. Así el monto incluso puede ser superior dependiendo de las fluctuaciones del mercado en ese momento. El Banco Central de Reserva será el encargado de trasladarlo al Ministerio de Hacienda. Es una operación normal, lo hacen todos los bancos centrales. La otra estrategia es la incorporación de 200 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ya estaba contemplado dentro de nuestra programación, es una operación de la cual yo he hablado abiertamente en infinidad de ocasiones. No es la última tampoco que vamos a tener con el Banco Centroamericano. Pero, ¿cuáles son las ventajas de pagar por adelantado? Al comprar su propia deuda, el gobierno aprovechará los bajos precios de los títulos valores que se cotizan en ese momento. Así, El Salvador podrá ahorrarse una millonaria cantidad de dinero. Me puedo ahorrar
entre 100, 150 millones, 200 millones, de eso depende de las condiciones del mercado y quienes nos quieran vender. Con estas iniciativas, prácticamente el país con los mismos 800 millones de dólares ahora podrá pagar 1.600 millones que cubrirán hasta el 2025. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. En la siguiente nota hacemos un recorrido por 4 gobiernos, 4 presidentes que no atinaron en las estrategias para aliviar las finanzas públicas y recurrieron al incremento de la deuda elevándola sin precedentes. El prófugo Mauricio Funes se convirtió en el expresidente con la mayor cantidad de préstamos en la historia del país. Siendo el primer gobierno de izquierda, hicieron lo que tanto criticaron. En el manejo de las finanzas públicas, la administración Funes agudizó la crisis de los gobiernos de derecha. Funes encontró al país con una deuda de más de 9.000 millones de dólares y al final de su quinquenio se acumularon más de 13.000 millones de dólares. Salvador Sánchez Serén daría continuidad al gobierno del FMLN. El líder y comandante izquierdista enfrentó a la población y aceptó que se encontraban en emergencia por crisis financiera. Y lo nunca visto, en abril de 2017, El Salvador cayó en impago. Las fuerzas políticas del país no lograron ponerse de acuerdo y las consecuencias a nivel internacional fueron graves. Se retiró de la silla presidencial con un acumulado de cerca de 19.000 millones de dólares en deuda, es decir, el 70% del Producto Interno Bruto. Los gobiernos de Arena también incrementaron la deuda, con el agravante que la población no era beneficiada a través de las políticas públicas. En su lugar, privatizaron muchos de los servicios gubernamentales. El expresidente Francisco Flores acumuló una deuda de 6.225 millones y Elías Antonio Saca, sin erradicar la pobreza con su promovido plan social, se fue el 31 de mayo de 2009 con una deuda de 9.224 millones de dólares. Estos gobiernos no enfrentaron enfermedades de emergencia global como el COVID-19 ni tampoco se encontraban en guerra con grupos terroristas. Más bien, incluyeron mecanismos para fortalecer a estos grupos destinando financiamiento e inteligencia. Los 4 mandatarios coinciden además en ser acusados por delitos de corrupción en los fondos públicos. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Continuamos con más noticias. El Salvador reporta la tasa más baja de robo o asalto en Latinoamérica. Así lo refleja un nuevo estudio de opinión realizado por Sid Gallup, en el cual se establece que apenas el 10% de la población ha sido víctima de estos delitos, contrario a los demás países que tienen altos porcentajes como Guatemala, Nicaragua y Ecuador, que más del 40% de su población ha sido víctima de estos delitos. Incluso en Costa Rica hay más delincuencia que en El Salvador. Al respecto se refirió el presidente Nayib Bukele y publicó en sus redes sociales: después de ser el país más peligroso del mundo, estamos en camino a ser el país más seguro de América Latina y seguimos, escribió el mandatario. El gobierno realiza diariamente operativos para llevar a más terroristas a prisión. Las autoridades de seguridad han informado sobre la captura de más de 47.789 terroristas. Estas acciones son parte del régimen de excepción y del Plan Control Territorial para que la población recupere la tranquilidad que por más de 30 años les fue robada. Por su parte, la Fiscalía General de la República sigue trabajando de forma articulada para llevar a más pandilleros a prisión. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión provisional para 65 miembros del Barrio 18 y de la MS-13, quienes operaban en diferentes puntos de la zona. También pidió la detención preventiva para 105 pandilleros que operaban en San Vicente, La Paz, Cabañas y Cuscatlán. Y como resultado de las múltiples estrategias en seguridad, el país sumó un nuevo día sin homicidios, así lo informó la Policía Nacional Civil. Finalizamos el martes 26 de julio con 0 homicidios en el país. Delincuentes muertos, 1 en Cojutepeque, Cuscatlán. Es un asaltante abatido por pasajeros de la ruta 116. Se lee en la publicación de la institución. Solo en el mes de julio se contabilizan 17 días sin asesinatos y un total de 161 días sin muertes violentas en los 3 años de gestión. Y la abogada Tania Pastor concuerda en que las capturas bajo el régimen de excepción continúan beneficiando a la población en diferentes ámbitos que se complementan con el tema de seguridad. Esto permitirá un cambio para las actuales y futuras generaciones, indicó la jurista.
Estas generaciones que no conocen qué es vivir sin el yugo de las pandillas se había normalizado tanto que realmente es una liberación bastante positiva. Para la abogada Tania Pastor, erradicar el problema de las pandillas permitirá incluso un cambio generacional. Mientras los terroristas se encuentran pagando sus condenas, la niñez y juventud salvadoreña podrá crecer en un ambiente diferente. Antes niños que no podían ir libremente a estudiar, ahora van a poder ir, con las posibilidades de que tengamos menos deserción en el futuro. Ya no van a ser cooptados por estos grupos las niñas para que sean compañeras de estos terroristas y los chicos para que formen parte de las estructuras. El régimen de excepción también beneficiará en el ámbito económico, a un nivel micro con cada familia y macro con diferentes obras que se podrán construir con la recaudación de los impuestos. Tenemos la empresa, puede entrar a ofrecer sus productos y servicios a esta población que antes no podía consumir y que directamente va a llegar al Estado a través del IVA que se paga por los servicios, y que también personas pueden ahora libremente circular hacia otros territorios en donde antes eran controlados por pandillas contrarias que si uno iba, pues los mataban. Pastor da el visto bueno a la construcción del centro de confinamiento del terrorismo, donde serán trasladados un aproximado de 40.000 pandilleros. Que nos ha costado muchas vidas tenerlos afuera y que nos sigue costando vidas si los dejamos afuera. En menos de 60 días, esta cárcel de máxima seguridad estará finalizada. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Continuamos con más de Noticiero El Salvador. La viruela del mono es un tema de preocupación mundial. En la región centroamericana, Costa Rica y Panamá han encendido las alarmas tras detectar los primeros contagios, mientras que en El Salvador seguimos sin tener casos, pero ya se tiene articulada toda una estrategia para su manejo. Estamos preparados, El Salvador cuenta con los lineamientos necesarios para poder actuar. En materia sanitaria, El Salvador continúa dando pasos anticipados con el solo fin de resguardar la vida de la población, y ante la declaratoria de emergencia global por la viruela del mono por parte de la OMS, el país ha demostrado tener la capacidad suficiente para evaluar la evidencia científica y tomar medidas sin que a la fecha se haya registrado un caso. Estos lineamientos estaban previos a la emisión de esta recomendación por parte de la OMS, como ha sido característica de la administración del presidente Bukele, como recordamos en el caso del COVID, como recordamos en el caso también del hongo negro, como recordamos en las patologías que han sido pues trascendentes en estos últimos tiempos de la salud. El titular de salud explica que los lineamientos se comenzaron a formular desde mayo y contempla los protocolos de actuación, un esfuerzo donde se articula el sistema de salud y han creado los mecanismos para la identificación de casos. Las charlas educativas en todas las regiones de salud, los IBASI, y activamos nuestros 3 pilares para el manejo de detección de enfermedades infectocontagiosas, como son las oficinas sanitarias internacionales, los equipos de respuesta rápida y las unidades notificadoras. ¿Por qué es tan importante esto? Porque son los puntos en los cuales se pueden identificar este tipo de enfermedades. El ministro Alaví sostiene que para el manejo de casos existen algunas medidas similares a las tomadas con el COVID-19 por ser una enfermedad contagiosa. Necesitamos generar un aislamiento, en este caso un aislamiento domiciliar. Y en el tema del tratamiento, pues hay estrategias médicas para implementar que tienen que basarse en la sintomatología. La Organización Mundial de la Salud demanda de los países acciones preparatorias para atender los casos que en todos los países se vayan presentando. Daniel García, Noticiero El Salvador. El pasado 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como emergencia pública de interés internacional, reportando hasta la fecha más de 16.500 casos en al menos 74 países del mundo. La viruela del mono es una enfermedad conocida por la humanidad y que ha luchado contra ella en el pasado. Actualmente los contagios aumentan en todo el mundo. Los gobiernos aún no logran contener la propagación, pese a ser ya emergencia de salud pública internacional. Solo en el continente americano, los casos de la viruela del mono se reportan en al menos 10 países. Estados Unidos reporta más de 3.000 casos, le sigue Brasil con cerca de 600, Perú con más de 208, Chile y Argentina con más de 20 casos, Colombia 10, Ecuador 3, Panamá y Venezuela al menos 2 casos y Costa Rica, que recientemente reportó ya 3 casos de la viruela del mono.
En este último país, las autoridades informaron que los pacientes se encuentran estables y se les brinda un seguimiento de la evolución clínica correspondiente, contacto directo de dichos pacientes y aislamiento de los casos sospechosos. Ante esta situación, la OMS se mantiene alerta. En las últimas semanas los casos se han cuadruplicado en el mundo, a pasar de 4.000 a cerca de 17.000, y el número de países afectados prácticamente se ha duplicado. Hasta la fecha, las autoridades reportan 5 fallecidos a causa de la viruela del simio. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador.